mató a martillazos en la cabeza a su papá. El asesino tiene 14 años y está prófugo. Bueno, otra vez un menor asesino, ¿no? Digo, nuevamente ponemos sobre tela de juicio esto de la imputabilidad de los menores, ¿no? Yo ya estoy cansado de hablar siempre lo mismo. Cada vez que hay noticias de este tema, vuelve este debate. Digo, ¿hasta cuándo vamos a estar cuestionándonos si hay que bajar la edad? 14 ¿Y en qué años. circunstancias? 14 claro, años. ese es el punto, ¿Y en qué ¿no? circunstancias? Porque si hay casos, digamos, extraordinarios, Sí. como ha ocurrido, por ejemplo, en otros países en donde menores de edad llevan adelante una planificación, un homicidio, digo, ¿esas personas deberían ser no punibles? ¿O esas personas deberían ser juzgadas con el mismo régimen de un adulto mayor? Es nuevamente esta discusión que se arma. Un joven de 14 años que asesina a su propio padre, sin quizás, porque la verdad es que el caso todavía no se conoce demasiado, ser víctima de violencia de género, ser víctima de un abuso, que únicamente lleva adelante una planificación y un asesinato. ¿Cómo debería ser juzgado? Tal cual, tal cual. Hay que ver, es cierto, decía Tamara, el contexto en que esto sucede. Carolina, no sé los datos que vos tenés. Digo, el chico era abusado, sometido, era un consumidor, quizás tenía problemas de adicción. O sea, ¿qué se sabe del caso? Ocurrió a las 17 cuando encontraron en esta vivienda allí en Villa Centenario una resistencia que ya viene conmocionada, ¿no? Que ya hay que decir prácticamente es tapa de todos los diarios desde hace un mes aproximadamente por la ineficacia de la justicia y del accionar policial, pero en este caso hablamos de un presunto parricidio. Un hombre de 57 años de edad que termina apareciendo en su vivienda y escuchen lo que constataron los médicos: traumatismo de cráneo grave, heridas de arma blanca punzantes en cuello y maxilar en lado izquierdo, justamente lo que terminan reportando en este lugar, ¿sí? ¿Quién habría sido el causante? Su hijo, 14 años de edad. ¿Era una familia conformada solo por este hijo de 14 años de edad? O... Padre e hijo. Claro. ¿Había más personas en la familia? Había más personas. Es todo tan reciente, ¿no? Que claro, la verdad porque es que es poca la información que se tiene hasta este momento. Lo que digo es, comienza la investigación para saber si había más personas en la familia, si había testigos de lo que lamentablemente había ocurrido. ¿En qué circunstancias? Digo, ¿es lo mismo llevar adelante un juzgamiento de un nene de tan solo 14 años cuando quizás es víctima de violencia recurrente o es víctima de abuso sexual con acceso carnal, que de una persona que lleva adelante una planificación y termina asesinando sin ningún tipo, que es extraño esto que voy a decir, por favor que no se tome textual, fundamento? A ver, yo creo que más allá de la conmoción porque esta persona está prófuga y tiene 14 años de edad, me parece que como siempre en todo expediente de delitos penales tiene que intervenir un equipo interdisciplinario, estar investigando no solamente el homicidio que estamos relatando, sino el contexto, porque si es un menor vulnerado, que si bien obviamente cometió un homicidio, pero hoy ese menor vulnerado está dando vueltas y sin una contención, ¿no? Lo que Porque digo, a ver, ¿por qué se llega a un homicidio, doble homicidio? Siempre es así. En el caso de pero una yo no me lo familia, la pregunto. hazaña que relata Carolina. Buscando contención, hay que buscarlo primero porque es un asesino. Sí, Tamara. esperen. ¿En qué contexto? A esto quiere aclarar algo, Caro. Hay que aclarar que para está responder demorado un poco, detenido. Hay que sumar alguna información. A ver. Hay un hermano de 31 años de este menor. Sí, que lo acusa al menor. Que recibe a la policía. Sí. Que básicamente es quien dice el nombre de este hermano de 14 años de edad y le señala a la policía, porque dice justamente y alega, después de darle muerte a mi padre se va, se profuga, se escapa. Lo que señala justamente es dónde se encuentra también. Y por eso va la policía a la casa de una media hermana más que tienen en común. Raro, ¿no? Ahí Perdón, preguntaba, 26 años de edad esta hermana. Y ahí se estaba guareciendo, ahí se estaba escondiendo, evidentemente con la anuencia de esta mujer. Este chico de 14 años de edad. Pero ahí voy, Gus, justamente. A ver. Sí, lo detuvieron, lo encontraron. Entonces lo está encontró detenido. la policía. A ver, ¿detenido hasta Tamara. cuándo es la pregunta? Porque justamente es no punible. No, pero esa es la pregunta, Caro, que nos tenemos que hacer. Igual es un hecho grave. No, porque siempre que hablamos de la edad de imputabilidad, hablamos de la delincuencia juvenil, ¿no? Quizás del consumo problemático y un montón de factores que atraviesan a la sociedad y a los jóvenes
y a las jóvenes en Argentina. Pero en este caso en concreto... ¿Vos estás justificando? En este caso concreto pero no es dejala hasta terminar, cuándo... pobrecita, si no nunca puede expresar lo nunca que me tiene. deja Pero en este relato que usted está haciendo, vos le pregunto lo siguiente. Vos siempre buscás una cómo persona como justificarlo. abogada se lo pregunto. No, una yo pienso un persona poquito más allá de lo que dice tiene el un Código consumo Penal. problemático, Sí. ¿es asesino directamente? No, para yo nada, conozco un no montón dije y no son eso. asesinos. Pero a ver, estaba terminando la idea que me parece que en este caso concreto no solo nos debería preocupar hasta cuándo está detenido, sino qué le pasó a ese menor. Bueno, ¿Y qué le si pasó, no le pasó nada, al resto está de los bien. Vos estás familiares? buscándole la vuelta Pero para hay- que, Claro. como siempre, Hay el que una mata hay que buscarle no, por... pero hay una patología. No estamos hablando de un caso de delincuencia. ¿El qué? Estamos hablando, el que mata dice que yo busco justificación, no es así. Obvio. Pero bueno, yo lo que interpreto es el contexto en el que A ocurre ver. un hecho delictivo. O sea, Siempre preguntarle al analizamos chico, eso. vení, ¿por qué le diste martillazos en la cabeza a tu papito? ¿Qué te pasó? ¿Estás Hay una angustiado? patología. Claro, ¿qué Separemos- querés? A La ver. Play Separemos 5. y dividamos. Martillazo. ¿Es una persona que sufría violencia? ¿Es una persona que Claro. había sido abusado en lo que es su casa, el hogar, en el que compartía con su padre y aparentemente con su hermano? Y la otra pregunta que me hago es el atacante? Claro. O el A hermano, ver, o el claro, hermano claro. lo termina apuntando a este menor porque sabe Claro. que no va a llevar adelante ninguna condena porque tan solo es menor de edad. Hay que ver Claro. porque justamente lo que alude es, hubo problemas, acá hubo un conflicto, tuvieron una discusión, Sí. fue él, después de perpetrar este ataque se fue, Sí. se fugó y se Sí. está escondiendo en la casa de mi hermana, Pero nuestra el media que estaba hermana. en la casa era solo el de 14, porque hay dos hermanos, uno de 31, Pero el que la tiene hermana de 31 es el 26. que recibe a la policía. Pero- y es el que les refiere Sí. dónde se encuentra este chico de 14, justamente en Bueno, otra a ver, casa de otra hermana. Yo sospecharía también del de 31 años. Bueno, ahí Dice, está. bueno, no, fue el de 14. Pero no solamente sabemos. eso, Gus. A ver, si hacemos un contexto completo, Sí. si vos estás en tu casa con un hermano mayor que vos y terminan atacando a tu padre Sí. y tu hermano te dice, andate porque te ataco a vos también, Claro. vos vas a salir corriendo, vas a Obviamente. huir del lugar. O Me pre- parece que quizás puede llegar a Sí. ser una reacción común entre O comillas. presenció todo y se asustó y se fue. Es otra posibilidad, la verdad es que yo lo Claro. desconozco. Y también me pregunto lo siguiente, lo tenemos a Sebastián Queijeiro acompañándonos en el día de hoy. Y también me pregunto lo siguiente, Sebastián. ¿Hay una relación directa entre un consumo problemático y una persona que termina siendo homicida? No, en el caso de esto, cuando son menores, el problema es que esté siempre debatido, discutido esto de la imputabilidad. Porque aparte de una ley, tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, es lo que hace muy difícil una reforma. Claro. Muy bien, como lo decía Caro, lo que se trata de entender es por qué el menor, que lo que entiende la ley y los tratados es que no tiene la capacidad para entender, menos para planear, premeditar un homicidio, ¿por qué llegó a eso? Entonces, lo que trata de hacer la ley con un socioambiental, entrevistar a los amigos, familiares y demás, ¿por qué llegó a esa conducta? Puede ser que sea víctima de un abuso. No, pero Sebastián, ¿cómo una persona de 14 no va a saber que está matando a martillazos Pero por a eso su es un padre? Te digo lo que privilegio, dice la ¿verdad? ley, que No, no... no, yo te lo puedo entender en un chico de 5 años, de 7, de 8. Eso es lo que está en debate siempre. Ca- estaba en shock. A ver, 14 años, ¿cómo no va a saber lo que Y es si lo hizo con- matar? Eso es lo que está siempre en debate, que dice que no tiene la capacidad para entender. Bueno, y te doy está un mal, ejemplo está que lo mal, dice Esther Méndez, está mal. es una perito muy conocida en la provincia de Buenos Aires, que hay muy pocos, que hay algunas causas Sí. donde el cerebro tiene una parte del lóbulo frontal derecho Sí. donde habla de las conductas y las emociones. Hay habido unos casos donde tenía afectada esa parte, donde no tenía los frenos inhibitorios, tenía un problema, una demencia, donde hay causas que están, digamos, que estaba loco, digamos, de una marca que se Sí. entienda, Sí, sí. donde está registrado con pericias. Entonces O sea, me quiere decir que es inimputable. No, igual Podría a ser los imputable. 14 por donde lo mires es inimputable. Queda apartado de la familia ese menor Claro. y se estudia a la familia, a todos los lugares donde él estaba, a ver si puede volver o, en el peor de los casos, Y en el será caso dado de de la nuevo Boulage, adopción. haciendo una conexión directa, ¿no? ¿En Me caso de quedo cómo? de la Boulage, en donde hay una víctima y un victimario que tienen prácticamente la misma edad, la víctima 14 años, el victimario 13 años. Nuevamente estamos hablando de un caso de menor que es inimputable. Me pregunto lo siguiente, ¿cómo es que se lleva adelante esta planificación? Por lo que se sabe de la causa, por ejemplo, se habla de un nene que va con la bicicleta, que la deja en el colegio, que después lleva a la víctima hasta una casa abandonada, que lo termina atacando, se retira del lugar, roba el teléfono celular, le da pistas falsas a la policía, va Engañó al hasta la colegio, policía.
le da pistas falsas a la policía, va al colegio, lleva adelante su jornada de manera normal. Entonces, ¿no hay casos extraordinarios? Hay casos extraordinarios y, te vuelvo a repetir, no son punibles para la ley. Se trata de estudiar por qué llegó a eso. Son extraordinarios, pero según cómo lo estudies y cómo van resultando las pruebas. Todavía está apartado y se está investigando al colegio en ese caso, a la familia, está tratando de investigar a los amigos, a ver qué pueden aportar para entender por qué un niño tan joven llegó a esa conducta. ¿Cómo se podría llegar, por ejemplo, a entenderlo, digo, como una estrategia defensiva, una actitud criminal en definitiva, pero defensiva? Digo, porque quizá el padre lo sometía, lo abusaba, le pegaba, no sé. Estoy tratando de entender esto. Digo, la única manera es con una cámara Gesell. ¿Hasta qué edad se hace la cámara Gesell? Cuando es menor, claro, pasa por una cámara Gesell, que es como un vidrio, que hay un polarizado, donde hay un psicólogo, un médico, si es familia, ahí está un consejero, donde están preparados para la entrevista y en base a las respuestas que hace o hacen a veces hacer unos dibujos y demás, pueden dar indicios y demás de por qué pasó. Entonces se trata siempre de entender por qué llegó a esa conducta y tratar de que el niño tenga ese desarrollo, ese crecimiento de la manera más normal después de lo que pasó y poder contenerlo y ayudarlo. Más normal. Porque igual claramente, por ahí no es la palabra normal, pero bueno, ver por qué falló y cómo poder ayudarlo para neurotípico. Claro. La palabra es neurotípico. Esto es muy técnico, aparece un cuerpo técnico siempre donde da los informes y va ayudando. Más que los abogados, interviene el cuerpo técnico acá. Mira, mi hija está estudiando psicología, Qué por bueno lo tanto que va incorporando palabras que quizás en la vulgaridad no las utiliza de la misma manera. Y es lógico. Y quería agregar esto, lo que me explicaba un poco es cómo los chicos que sufren este tipo de patologías llevan adelante, digamos, la interpretación de los sentimientos que sienten otras personas porque ellos no las pueden sentir. O sea que no sienten empatía, un ADN no sienten tristeza, criminal. no sienten dolor. Entonces, en este tipo de patologías que ellos sufren, no sienten absolutamente nada. Entonces, y copian lo que las demás personas ADN criminal sienten. tan fuerte, me parece, ¿no? Primero para determinar algo que no es delictivo. No, pero a ver, algo que no es delictivo. Pero decíselo a los padres del nene de la Bulash que fue asesinado. Claro. Si ellos no creen que ese nene no terminó... Eso parece distinto. ¿Puedo sumar ese dato? Eso es distinto. Ahí hay bullying, ahí hay además, otra a los 14 cosa, años, no todos los chicos son sometidos a cámara Gesell, eso también, en un proceso de penal, se lo somete previo a pericias que determinan si está capacitado para estar en una cámara Gesell. Y segundo, es una personalidad en conformación. Entonces, hablar de patologías, de demencia, de cuestiones establecidas a los 14 años de edad es muy fuerte, y uno lo entiende, pero digamos... que puede ir mutando. Uno lo entiende, mientras tanto, pero en puede matar gente determinadas situaciones tan extremas como un homicidio, en donde víctima y victimario tienen exactamente la misma edad, comienza a haber contradicciones en quién es la víctima. Y si ese agresor no era víctima también, por ejemplo, y se desconocía. Acá no querías agregar algo. Justamente, información. El parte policial habla de lo siguiente, y la víctima fatal se llama Encina José Rubén. Es su hijo, José Blas, quien recibe a la policía a las 5 de la tarde y les dice: mi papá se encontraba bajo los efectos del alcohol y en ese contexto resulta lesionado a la altura de la cabeza por parte de mi hermano menor, de un martillazo. Es decir, él le dice a la policía: mi papá estaba borracho, mi hermano agarró un martillo, se lo partió en la cabeza y lo mató. ¿Cómo sabe todo eso? Se valen de ese dato, incluso de este dato de que se habría encontrado ebrio, para culpar a este menor y ahora ya tenerlo, bajo la justicia. Hay que ver qué sucede.